Esta semana continúa con Carovana y secretario de Salud de la Municipalidad con respecto a esta cuarta ola que viene brava. El repunte de casos ha sido grande, más si tenemos en cuenta que no se está hisopando como se hisopaba antes, es decir, no hay la cantidad de test que se hacía antes. Vamos a tener un invierno bastante frío por lo que parece, y un poco las recomendaciones que nos están dando es primero, completar las 3 vacunas o las 4 de acuerdo a cada uno. Segundo, las vacunas para la gripe, ya sea de las 3 cepas o de 4 cepas, ponérselas entre la vacuna de la gripe y el refuerzo con 15 días que pasen también, y que de esa forma se potencien las dos vacunas. Tanto de la gripe como la del COVID se potencia y tiene más efectividad. Y seguir con barbijos. Yo dejé la ventana un poco abierta para que circule el aire, cualquier cosa nos ponemos los abrigos, no hace tanto frío acá adentro, pero seguir con las prevenciones. Cuando yo ya hace 2 años di la clase sobre la fiebre de Kansas, la gripe española y la influencia radical, los 3 nombres que tuvo la pandemia de 1918-19, que según la estadística entre 30 y 50 millones de vidas se cobró, en una estadística fehaciente, ya explicaba en aquel momento de que estas pandemias vienen y se quedan, después el virus se va transformando, va mutando, nosotros desarrollamos anticuerpos, así que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus, y cuando éramos jóvenes y nos llamaba la atención los japoneses con barbijo, vamos a tener que volver al barbijo. Y con un modo preventivo, con todas las incomodidades. Bueno, eso es un aviso. Otro aviso, hemos colgado, hemos subido, hemos mandado mail, una encuesta a todos los que están anotados en el aula virtual y comunidades. Les pediría que la contesten, porque nosotros ahí sacamos muchos datos, llevamos todos los años un control estadístico muy interesante. El año pasado tuvimos más de 700 respuestas, este año esperamos a tener más. Son 10-12 preguntas, nada del otro mundo. Inclusive queremos tener una respuesta de ustedes, un retorno, donde hagan contribuciones, sugerencias, nuevos cursos, porque nos ayudan mucho. Y el último aviso es que esta es la última clase presencial del primer cuatrimestre. El cuatrimestre termina jueves 30 de junio. Las próximas 4 clases van a ser virtuales. Esta es la última presencial. Tenemos previsto, está encaminado, que tal vez, no voy a prometer lo que no tengo certeza, pero tal vez ya el segundo cuatrimestre tengamos un edificio propio. Pero se va a alquilar propio, pero va a ser nuestro para nuestra actividad. No acá que argentinamente nos han cedido y a veces tenemos lugar, a veces no, por eso los jueves se cortan, los lunes siguen, los que vienen algunos cursos los lunes siguen. Con suerte volveremos a la normalidad, y si es que la pandemia lo permite, más o menos en agosto. En julio, les recuerdo, está el receso. Bueno, el título de la clase yo se lo pedí prestado a Hugo del Carril, que todavía no me contestó, pero yo se lo tengo que pedir prestado igual, que es una película que él filmó en 1949 en Chile, donde hubo una de las primeras actuaciones de Lautaro Murúa. ¿Se acuerdan de Lautaro Murúa? Bueno, que chileno. Bueno, película que se filmó en Chile se llamaba Surcos de Sangre. Tal vez sea un poco exagerado el título, pero lo que aquí, haciendo honor al nombre de la materia, del curso, vamos a ir al conflicto del granero del mundo, donde todo era armónico, donde todo era un jardín de paz y donde había alimentos para todo el mundo, menos para la clase subalterna. Esto es una ironía. Es decir, porque ese modelo del granero del mundo y de la armonía era un mundo bastante excluyente, incluyendo para mis abuelos y los abuelos de muchos de los que estamos acá. Es decir, yo voy desglosando un poco,
me interrumpen, me preguntan, me contradicen, lo que ustedes quieran. Yo le di al compañero, para que haga circular, un libro que cuenta un poco la historia de Colonia Esperanza. Sí, cuenta un poco la historia de Colonia Esperanza, uno de los primeros, digamos, experimentos, unos primeros intentos de una colonización desde el Estado de la provincia de Santa Fe. Si no me equivoco, 1854-1855. Todavía no existía la Nación Argentina. Estamos hablando de la Confederación. Y la provincia de Buenos Aires todavía estaba separada. Nosotros tenemos un fenómeno particular en esta zona, que es los proyectos de colonización que comienzan mucho antes que Sarmiento, con Urquiza, dentro de lo que es la Confederación. Llámese Entre Ríos, sur de Córdoba, y sobre todo el primero, más memorable, es el de Esperanza en Santa Fe, donde el gobernador, la provincia, el Estado provincial, con el apoyo del Estado Nacional, con la Constitución ya en vigencia del 53, donde promueve justamente la inmigración, firma un contrato con los inmigrantes europeos del norte de Europa, Suiza, Francia, Alemania, suizos franceses, suizos alemanes, suizos italianos, donde cuando estos colonos llegan, no se había terminado de completar el contrato, que eran 2 habitaciones de 4x4, un pozo, no recuerdo la cantidad de vacas, 2 caballos, las semillas y 50 hectáreas. Así el Estado, provincial y nacional, organizó este tipo de colonias, trajo estos colonos. Colono es una palabra que viene del latín, que tiene que ver con la agricultura, que es el que se instala para avanzar en la agricultura. Este proyecto, que es una colonización forzada, una migración forzada, porque el Estado la promovió, va a durar muy poco. En la provincia de Buenos Aires va a ser muy limitado. Y estos primeros colonos llegaron acá con tierra y acceso a la tierra. 50, 60, algunos 100 hectáreas. Llegaron acá siendo la mayoría, el 80% de los alemanes, alfabetos en alemán. Algunos eran profesionales, la mayoría ya conocía el modo de producción capitalista. Muchos vinieron con sus herramientas. Y por lo general esta migración, que podemos tomar aproximadamente 1870, porque se va haciendo masiva, antes en la década del 30 a 40, en la época de Rosas, hubo una migración importante de pastores para crianza de ovejas, que eran vascos o irlandeses. Por eso los presidentes de la sociedad rural tienen apellidos vascos o irlandeses, que fueron lo que en este proceso que se va a ir dando, donde con la inserción de la Argentina en el mundo capitalista como productor de bienes agroganaderos, de materias primas, lo que va a suceder, y algo vimos cuando hablamos de la revolución de los excluidos, es que el acceso a la tierra va a ser limitado. La tierra va a adquirir un valor económico que antes no tenía, va a ser muy caro. Los créditos del Banco Hipotecario Provincial y el Banco Hipotecario Nacional se los daban a los que ya tenían tierra, que ponían en garantía. Ya expliqué que esa clase de dirigente tuvo la virtud de fundir la Baring Brothers y el Banco Nacional y no pagar nunca las deudas. Por esos mecanismos de las letras de oro que les explicaba. Ahí en el libro muestra cómo justamente los contratos, todo. Y fíjense que en ese momento de esperanza, los colonos llegan antes que estuvieran terminadas las viviendas. ¿Y qué hace el Estado provincial? Los instala a su costo en un hotel en la ciudad de Santa Fe. Y después están todas las fotos. Y después los llevan. Esa fue una organización de colonia del Estado, que duró muy poco. Después, los de Colonia Esperanza, los de San Carlos, los de Colonia Esperanza van a hacer ellos en forma privada, igual que los de Colonia Hans y varias colonias, lo que luego va a ser San Carlos, lo que luego va a ser Rafaela. Ya empieza
como un negocio privado, que también vamos a tener en la provincia de Buenos Aires Torquins, que trae. Pero la diferencia de Santa Fe, Entre Ríos, sur de Córdoba, con la provincia de Buenos Aires, es que la mayor parte de esos colonos tuvo más o menos acceso a la tierra. ¿Me escuchan bien? Tuvieron acceso a la tierra, fueron propietarios. En el sur de la provincia de Santa Fe, Casey, irlandés, hijo de un pastor que vino en la década del 30-80, hace un excelente negocio inmobiliario y ya tenemos campos de mayor extensión. Cuanto más al sur de Santa Fe nos vamos, tenemos campos de 1.000, 2.000, 5.000, hasta 10.000 hectáreas. Provincia de Buenos Aires, Torquín tenía nada más que 500.000 hectáreas. Así que los latifundios de la provincia, y también tenía 350.000 en el norte de Santa Fe de Quebracho. Los latifundios de provincia de Santa Fe, sacando el norte, que es otro tipo de tierra productiva, produce menos, y eran para la explotación de Quebracho, hay una distribución más equitativa de la tierra. Por eso, la primera provincia que exporta cereales en 1875-6 es de una estancia de Casilda por el puerto de Rosario. La Candelaria. Exacto, exacto. La primera exportación, trigo sucio, cereal sucio, que iba a las Canarias donde lo separaban y después iba a Europa o iba a Bélgica, que también había que la lana nuestra iba a ser sucia, en Bélgica la lavaban y se lo vendían en ingleses en el triple que lo pagaban a nosotros. En este proceso explico todo esto, ¿por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, cuando Sarmiento es presidente, vuelve a Estados Unidos con un proyecto bien claro. Y ahora voy a hablar bien de Sarmiento, que era el proyecto del farmer, del granjero. Que él venía de la idea que en Texas, le daban 100 hectáreas. Como acá la tierra era más fértil, la unidad económica era alrededor de 50. Me puedo equivocar, estaría más, estaría menos, es eso. Que pudo llevar a cabo en la localidad de Chivilcoy. Pero no mucho más allá. No fue significativo. Y eso hubiera dado un mundo agrícola distinto al que tenemos actualmente, con el capital y la propiedad menos concentrada, porque tanto los 40 millones de hectáreas que incorporaron la campaña de desierto, primero de Alsina y después de Roca, 40 millones de hectáreas con alto valor económico, quedaron en muy pocas manos. Si no me equivoco, son 500 familias, 480 familias, muy pocas manos. Por eso, gran parte de esa inmigración termina como chacarero. Nosotros tenemos tres categorías. El colono, que puede tener entre 50 y 200 hectáreas, no más de eso. El chacarero que arrenda la tierra, hay dos formas, un costo fijo o porcentaje. Y siempre con los costos y con los riesgos corre el chacarero y el peón. ¿Sabe que tiene los tres en común? Propietario, arrendatario y peón agrícola. Que los tres viven las peores de las miserias. Los tres son clases subalternas, los tres tienen que trabajar con los hijos, la abuela, los nietos, todos, y llevan una vida en subsistencia. ¿Por qué? Porque tenemos la estancia moderna argentina. Tenemos la verdadera industria, que es la estancia mixta. Donde la estancia mixta, a un chacarero se le dan 200 hectáreas. Bueno, llega a 200 hectáreas, están llenas de maleza, hay que desmalezar. Luego, preparar para la tierra, que no todas las tierras son agrícolas, algunas son ganaderas. Si hay algún ingeniero agrónomo me interrumpe y me corrige. Siembro con todo mi costo. Tengo que hacer 1 o 2 pozos de agua. Tengo que levantar un rancho. Y a los 2 o 3 años me tengo que ir a otras 200 hectáreas que están en las mismas condiciones
y dejarla sembrada de alfalfa o de sorgo o de algún forraje para el ganado. No tengo contrato, no tengo ningún tipo de garantía, no puedo pedir crédito, tengo que comprar las herramientas en la productividad de quién, del dueño del campo. Los almacenes de ramos generales funcionan como generales, porque son bancos, son financistas, son usureros, venden herramientas, venden remedios, venden comida y despachan alcohol. Y compran los granos. Es decir, que el ramos generales realmente ocupa la palabra correcta. ¿Cómo? Y después el agricol también. El agricol, que era el combustible para los problemas. Ah, un combustible, bueno, está bien. Y la maquinaria agrícola, que era vapor todavía en este momento, ¿a quién se la voy? Tengo la obligación de alquilársela al propietario. ¿Y los granos? ¿A quién se los vendo? Al propietario. Estamos finales del siglo XIX, principio del XX. 1937, gobierno conservador. Pepe Arias filma una película que dirige Mario Soffici, que se llama Kilómetro 111, y muestra cómo estos chacareros, después del grito de Alcorta, después de la reforma agraria acá no hubo, después que se legisló el tema de los contratos, después todos los cambios, están en la misma situación. Y queman la cosecha antes que regalársela al patrón. Es una película tragicómica, usted la vio. Tiene sus cosas, pero muestra esa cruda realidad. Donde nosotros tenemos, a partir de la colonización privada, trabajo por deuda. Como lo hemos visto en Prisioneros de la Tierra, como lo hemos visto en Quebracho, como lo hemos visto en la Agua Baja Enturbia, donde Torque, por decir uno, trae una serie de inmigrantes de Europa, les paga el pasaje, les paga todo, pero después terminan 5 o 6 años trabajando para él y no tienen acceso a la tierra nunca. Dentro de todo, esta provincia, el sur de Córdoba, Entre Ríos tiene otra realidad, porque las colonias funcionaron, más o menos con los claroscuros, pero funcionaron. Fundó Gustinza Totora y hizo un loteo 50, 60, 70 hectáreas y después otro pueblo que está cerca, Daría, claro, Daría, ahí ya son latifundios. Claro. Si alguien me equivoco en algo me corrige, no me aporta, ya son latifundios. Y la Daría es la zona más alta de la zona. Si se inunda la Daría, pues ya Rosario está bajo agua. Justamente le pagaron a ellos, a Gustinza, que era agrimensor, para hacer la división y sabía dónde estaba la zona más alta. ¿Por qué toda esta introducción? Porque vamos a llegar a los conflictos con el campo serios, donde este modelo que yo dije irónicamente del granero del mundo no es tal, está alimentado por una masa de inmigrantes, la mayoría italianos, también hay rusos, también hay alemanes, franceses, suizos, la mayoría italiana, la primera migración, donde vamos a tener con los inmigrantes aproximadamente de 1870 a 1905 le ha ido bien económicamente, donde muchos tuvieron acceso a la tierra, muchos ya venían con sus herramientas. En Esperanza tenemos la primera fábrica de arados, que justamente eran los suizos alemanes, tenemos toda una serie que vinieron y tuvieron acceso y crecieron económicamente. Pero vamos a tener una migración que empieza a llegar más tarde, sobre todo la que viene después del 5, del sur de Europa, del sur de España, de la parte meridional italiana, que ya no son alfabetos, ya no tienen oficio, y no tienen un acceso a la tierra. Este sistema de la estancia moderna, donde yo voy rotando, tengo ganado, tengo alfalfa que me dejó, cebada, me dejó el colono, tengo trigo, maíz, funcionaba perfecto. ¿Por qué? Porque el colono era el que de María Salvador, que preparaba la tierra y después de 2 o 3 años quedaba un jardín para que comiera el ganado. Por eso, lo que fuimos
o que nos acompañaron a la Feria del Libro, había en la rural había un cartel que es contradictorio. En la pista donde la rural siempre tuvo una característica ganadera, grandes terrientes ganaderos, que explotaban a la agricultura a través de los colonos y los chacareros. Había un cartel que decía sembrar es servir a la patria. La sociedad rural nunca tuvo tradición agrícola. Ahora, siempre fue ganadera. Y empieza como ovejas. Es decir, la parte más dura, la parte más riesgosa, porque había que ver, lo hacía el chacarero. Y dentro del chacarero estaba lo que hacía la cría. Roberto lo va a explicar mejor que yo. El ganado es quien lo cría y quien lo engorda. ¿Quién lo engorda? El terrateniente con la avena, la cebada, la alfalfa que le dejó. ¿Y quién es el que más gana? Ya compra el animal con cuánto, con 2 años lo compran. Un ternero. En aquella época. Exacto, la invernada, que es la parte que más dinero deja. ¿Cómo? Más campo, más hectárea y posiblemente con alfalfa. ¿Cuántos años dura la invernada, Roberto? Eso se fue acortando con el tiempo. Al principio se demoraba más en llegar al peso. Por eso capaz que una invernada tenía 1 año y pico, 2 años, tenía otro año más para el borde, ahora se hace todo mucho más rápido. Claro, antes eran 3 años y ahora ¿cuánto será? Y ahora son meses prácticamente. Meses, en la isla, llevan al ganado a la isla y después con el tema del piloto ahora más rápido todavía. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque poco a poco vamos a ir llegando a lo que es el estallido social. Yo les avisé que esto es conflictividad, acá no hay pocas alegrías. Esta situación se agrava, sobre todo una de las primeras provincias que estalla, que no es muy conocido, es la provincia de La Pampa, donde yo he llegado, como también llegaron a Entre Ríos, pero Entre Ríos fueron propietarios, lo que se llaman los rusos del Volga, los rusos alemanes, que están desparramados en gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque en la época de Alejandro II, el zar, Catalina lo llevó. Pero acá los trajo los Sí, que era ucraniano. Catalina lo llevó. Lo que era que Catalina, la emperatriz, no era rusa, era alemana. Y estos alemanes creo que venían de un cantón suizo, pero eran alemanes, algunos hablaban alemán y otros hablaban yiddish, el alemán antiguo. Fueron llevados a Rusia, pidieron una serie de ventajas y con Alejandro II en 1863 levanta la servidumbre los campesinos. Ya pasan a ser personas libres, pasan a ser mendigos libres, pasan a ser pobres libres. Pierden su pequeño pedazo de tierra, pierden todo. A partir de ahí, esta migración en Pasabilbaso, en Entre Ríos, llegaron a ser propietarios. Macachín, en La Pampa, no. Macachín era un mudo donde hay varias colonias, por acá tengo anotado. Colonia La Merced, Colonia Argentina, Colonia Campo Aguirre, varias colonias. ¿Por qué hay en Macachín? ¿Se acuerdan de Malón Blanco? Que salieron los gauchos de degollar a los ramos generales. Macachín está en los ramos generales. Un día le dicen a estos pobres, a estos inmigrantes, que la mayoría no hablaba el español, que le cierran las cuentas. El sistema, que estas mismas proveedurías eran de los dueños de la tierra, es darle crédito para la semilla, para los alimentos, para el combustible, para la ropa, para la alpargata, para todo, y después cuando llega la parte de la cosecha, con una libreta que no sé quién la controla, lo hemos visto en las películas,
se la descuentan. En un momento dado, La Pampa tiene varios problemas. Uno, que el día de hoy sigue pendiente y un juicio no termina nunca, se llama Río Atuel. Mendoza costó el Río Atuel y convirtió gran parte de la provincia en un desierto. Más que agrícola es ganadera, a lo que yo sé. Si alguien me tiene que corregir, me corrige. Estos pobres rusos alemanes llegan a una zona que no conocían, llegan a campos a hacer agricultura con una sequía terrible como la del 9 y la del 10, y como si fuera poco, con tormenta de arena, que le tapan todos los cultivos, todos los sembrados. Moraleja, llegamos a noviembre de 1910, unos días antes los comerciantes le habían cerrado las libretas, las famosas libretas que yo conté que todos quemaban, y los rusos, se calcula que 300 entran a la comisaría, y los chicos, que eran los únicos que hablaban español, le dicen al comisario: vamos a llevarnos la mercadería del pueblo, no tenemos que comer. Si no nos las dan, vamos a saquear el pueblo, y tenemos las armas. El comisario, más asustado que otra cosa, manda un telegrama a Santa Rosa, que no queda muy lejos Santa Rosa. Macachín queda en una diagonal entre Bahía Blanca y Santa Rosa. Queda lejos del Atuel, pero esa es la diagonal. Inmediatamente el gobernador junta a los policías de todos los pueblos cercanos, y el ministro de la Secretaría de Agricultura manda una división de la Marina y otro del Ejército a Macachín. En Macachín es real, los chicos se morían de hambre, porque al haberle cortado las libretas y al fracasar en las cosechas, literalmente se estaban muriendo de hambre. No saquearon el pueblo, no hubo derramamiento de sangre. Por supuesto que la concentración de policía y del ejército, lo primero que llevaron fueron ametralladoras, 2, 3, 4 ametralladoras, las sembraron en diferentes partes del pueblo y el pueblo lo militarizaron. La prensa, el diario La Prensa, nuestro querido diario La Nación, habla de un problema social, no menciona el problema de los agricultores, no. Y habla justamente del fantasma de una revolución maximalista, o marxista, o anarquista, o ambas asimetrías a la vez. No nos olvidemos que estamos en 1910. Tenemos la fracasada revolución, la primera revolución rusa de 1905, que es la revolución burguesa en realidad, y tenemos no poca cosa, que es la Revolución Mexicana, que tiene muchos puntos en común con esto. Bueno, los primeros, llega Centeno, el gobernador, negocia que algunos chacareros se conviertan en peones rurales para que tengan un sueldo. Primero pide 15.000 pesos y se los da, pero se los dan en cheque y no tiene dónde cambiarlo. Bueno, sí, hasta que consiguen ciertos subsidios, cierta herramienta y el Estado se encarga. Pero ¿a qué voy? Este es el germen del mito del grito del corte. Aquí comienza. Por suerte no hubo, porque como sabemos cómo terminan estos estallidos sociales y la rebelión, es la ley del más fuerte. El más fuerte siempre es el Estado. Por eso iba con ametralladoras pesadas, esa de pie, que eran ametralladoras de época, directamente. No nos olvidemos que 10 años después tenemos la Patagonia Trágica, 9 años después tenemos la Semana Trágica, 12 años después tenemos todos los levantamientos en Quebracho, 10 años después tenemos Jacinto Arauz, también todos los levantamientos parecidos, algunos industriales, otros por el Quebracho, otros por la esquina de Lana,
El de Jacinto Arao fue por los pistines, que los acomodaban las bolsas en los carros. Este es el germen que nos va a llevar al grito de Costa. Y la Revolución Mexicana, que pocas veces se nombra, se la tiene en cuenta, está más cerca de nosotros que la Revolución Rusa. Porque una revolución, la mexicana, por la distribución de la tierra, que comienza como una revolución burguesa con Madero, y va a continuar como una revolución de campesinos con Zapata y con Villa, por la distribución de la tierra. Que justamente lo que acá tenemos, esta distribución, como se dio, donde el modelo agroexportador pivota sobre los grandes terratenientes, sobre el capital extranjero que financia los frigoríficos, los ferrocarriles, los puertos. No es casual que Bongibor es una empresa belga, que durante muchos momentos fue uno de los mayores exportadores de grano. Todo pivotea, y el crédito externo, no el crédito nacional. ¿Por qué? Lo vimos cuando hablamos de la revolución de 1890. En 1890 la Argentina exportó algo que no produce. Toneladas de oro, que fue como se vació a los bancos provinciales y nacionales de Argentina. Como el peso era convertible, especularon sobre el peso hasta que tuvieron que devaluar y quebró el banco, además de la Baring Brothers. Este mecanismo es un mecanismo de exclusión. Estos inmigrantes, por eso no es casual que hay una redistribución, y ya a partir de estos momentos gran parte viene a la ciudad. Y hay muchos que ni llegan al campo, y hay muchos que se vuelven del campo. Y tengamos en cuenta que esta Argentina crisol de raza, que vamos a tener un 50% de inmigrante en Buenos Aires y en Rosario. En la ciudad de Córdoba no, en Salta tampoco. Es decir, la inmigración fue del litoral, de la pampa húmeda. El país es todo. Yo hablo en números grosos, no hablo en finito. Aproximadamente vinieron a la Argentina más de 8,5 millones de inmigrantes. Sí. ¿Pero cuántos se volvieron? Casi la mitad. Y no hay un registro que podamos decir que sea casi la mitad. En algún momento muchos inmigrantes eran trabajo en golondrina. Venían a la zafra, braceros. Venían a la zafra, a la cosecha, después cargaban los barcos, el mismo que había cosechado, la subía al barco y después se volvía a Europa. A veces estaban 2 años, iban y venían, había mucho golondrina, que acá los ingresos se pagaban bien. Y la tierra, al convertirse en un bien económico productivo, ya deja de ser accesible a los colonos. Y ya estos colonos que vienen no tienen acceso a la tierra. Por eso yo les voy a leer, y no es casual esto que les estoy contando, porque los que vieron el video de Macachín acordarán la lamentable anécdota de cuando Figueroa Alcorta, ya como expresidente, visita a Pío X en el Vaticano. Pío X le pregunta llorando si en Macachín todavía la gente se muere de hambre. Con esta colonia italiana tan fuerte, la noticia de Macachín tuvieron más repercusión en Europa que aquí. Y es verdad que la gente se moría. Por eso hablo que ese granero del mundo es relativo, porque era un sistema que no fue lo que quiso Sarmiento, los farmers, el granjero. Porque tendríamos en este momento una serie de pequeños y medianos productores que sería una distribución más equitativa de la tierra, más equitativa de la producción, y eso se distribuiría de otra forma. Además, como en Estados Unidos, está articulado el ganadero con el agrícola, porque uno le vende forraje a otro. Cuando hay una sequía no afecta igual al ganado que a la agricultura. Acá está todo en manos de una sola persona. Más adelante, yo voy a volver a la clase de siempre, aburrido como siempre, sobre la clase dirigente argentina. Porque les cuento al final, estos no son terratenientes.
Ni Torque ni terrateniente, ni Martínez de Dios terrateniente, ni se perciben como terrateniente, ni Anchorena es terrateniente, ni Toyos, ni García Bonsué son terratenientes. No. Ellos se identifican como empresarios. Y lo que en realidad son especuladores financieros. Porque como les voy a contar, vamos a tener en una misma empresa, quizá casualidad que todas tienen la sede central o en Londres o en Bruselas, vamos a tener una misma empresa, una misma persona que nace a la vida comercial como importador-exportador, en algún momento es terrateniente, en algún momento es ganadero, en otro momento es industrial, en otro momento tiene colonia de inmigrantes, en otro momento tiene monte ballenero, en otro momento tiene pozo petrolero y en otro momento produce agua mineral y cerveza. Entonces vamos a tener en este periodo una bolsa de comercio, una sociedad rural que está identificada con un capital invertido a corto plazo y no a largo plazo, que entra y sale de diferentes actividades a las cuales responde la que más ganancias tiene. Y no nos olvidemos que muchas actividades como el ferrocarril, que tenía una rentabilidad asegurada, lo que se llamaría un subsidio, de un 15% anual de capital invertido. O los frigoríficos de Torkins, que estaban asegurados un 7 y un 8%. O la refinería de azúcar lo mismo. Yo les voy a leer acá justamente esta etapa de sequías y de cambios. Este libro, el mío está bastante amarillo. Este libro es un clásico sobre el grito del corte, el de Grela. Todavía se sigue usando. Y los datos que dan, lamentablemente, en muchos aspectos tienen vigencia. Acá hay algunos testimonios de los que se volvieron, de casi esos 3 millones, casi 4 millones, 3.800.000 que se volvieron. Algunos sinceros y honestos inmigrantes regresaron a sus patrias de origen al saberse engañados por una bien dirigida propaganda que financiaba a los propietarios de grandes extensiones de tierra. Un contingente de inmigrantes suizos fue repatriado en 1912. El consulado de Suecia tuvo que repatriar a 1.000 suecos, pagar el pasaje de vuelta. Pagaron el pasaje al regreso y se fueron profundamente desilusionados. La generalidad de los inmigrantes que arribaban al país, que se radicaban en colonias agrarias, eran laboriosos italianos. Unos se quedaron aquí, otros volvieron para sus lares. Un cronista de la desaparecida revista Frei Mucho comentaba el 30 de junio de 1911 que el gobierno italiano prohibió la inmigración de obreros a la República Argentina que salieran de Italia para Buenos Aires de 3.720 pasajes de tercera clase. La cifra no puede ser más pobre si se considera que el año anterior, desde julio del 10 hasta julio del 11, llegaron a nuestro país 38.000 italianos con pasaje de tercera. ¿Por qué prohíbe Italia la migración? Porque después tiene que pagar los costos de vuelta a los italianos. Y acá todavía tenemos una ausencia del Estado que defienda a los colonos, a los chacareros, a los braceros, y ya aparecen muy fuertes, sobre todo en Rosario y en Buenos Aires, provincia de La Pampa, los consulados. En La Pampa, antes del levantamiento de Macachín, el consulado, la embajada rusa recibe a 300 rusos que le llevan un petitorio al secretario de Agricultura, que no hizo nada, por eso se levanta. Es la embajada rusa, la embajada del imperio ruso, que tiene que mediar por sus ciudadanos, porque acá no tiene ninguna respuesta. Y el consulado italiano, el español, el francés, siempre mediaron en todos los conflictos. Ahora, ¿quién defendía a los braceros? Nadie. Recién en 1907 tenemos un departamento de trabajo
que va a ser convertido en secretaría en noviembre de 1943 y el ministerio en el 47. Un departamento de trabajo con 7 empleados que hacía estadística y no tenía poder de policía. Y acá tengo el testimonio del colono Tosoli Daneri, conocido chacarero de Rafaela, la perla del oeste, que viajaba a bordo del Rey Vittorio y le confiesa al periodista, una revista de la época de Caras y Caritas, y le confiesa al periodista en una entrevista sobre el barco: ¿por qué me voy? Me voy porque ya no sé que se gana lo que antes se ganaba. He liquidado mi cosecha, retorno a Italia con mi plata y mis hijos. Allá tendré, como acá, la esperanza de hacerme millonario, pero tendré la seguridad de no perder todo lo que llevo. Se va derrotado. Bueno, todos los testimonios son así, inclusive Juan Álvarez se refiere a esta, en 1912 decía: el propietario del campo, que en 1908 se contaba con 15% de cosecha líquida obtenida por el esfuerzo del labrador, luego exigió 18, luego exigió 20, hasta que estalló la huelga agraria. Es decir, la exigencia que se le hacía al chacarero cada vez era mayor. Sumado a 2 años de sequía, a una baja del precio internacional del cereal y, como si fuera poco, una plaga de langosta. Por eso, el 15 de junio de 1912, en Alcorta se empiezan a reunir chacareros de diferentes lugares, casi todos arrendatarios. Vigam era uno de los propietarios más importantes de la zona, entre otros. La estancia Adela era una estancia de una italiana, una condesa, que vivía en Italia, y no tuvo mejor idea que mandar un teniente italiano a administrar sus campos, bajo una condición de esclavitud, casi. Es más, no había contratos por escrito, no se respetaban los contratos, y apenas no pagaban, te echaban sacándole el techo al rancho y tirándote la familia, con los chicos, con su poca pertenencia en el medio de la nada. También se hizo en el norte argentino, en el santafesino, en Quebracho, durante mucho tiempo la misma. Y van subiendo la renta, tengan buenas cosechas, tengan malas, no importa. Si no me equivoco, al día de hoy, que los campos rinden mucho más, se cobra 15 quintales por hectárea. ¿Alguien sabe? Sí. Sí, hoy, pero en 1900. De soja. De soja. De trigo no rinde lo mismo. 15, 18 El trigo no rinde lo mismo. No. Rinde mucho menos. Ahora va a rendir. Bueno, sí. ¿Y eso qué sería? ¿Que se queda? El propietario. ¿El propietario se queda con el 15%? No, mucho más del 15%. El propietario se queda con quintales fijos, se queda con una cantidad fija. ¿Le vaya bien o le vaya mal? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Cuántos son los quintales? Habían arrancado con 15 y llegan a 20. En el 12 llegan a 20, cuando históricamente eran 15 quintales de trigo de maíz, que produce mucho menos que la soja. No sé cuánto produce hoy. Se debe quedar casi con la mitad. Y un poco más, sin correr ningún riesgo. Estamos peor que aquí en 1912. Yo estoy hablando de antes, recién ahora se cobran estos quintales con otros rindes. Justamente se empiezan a reunir en Alcorta, lo vieron en el video, después de la misa. Los hermanos Netri son 3, 2 son curas, 1 es abogado. Netri vive acá en Rosario, viajan a Rosario, le explican la situación. Netri era un abogado que tenía clientes de litro, clientes de gente de dinero, no era un laborista, no había abogado laborista.
no había abogados que defendieran nada. Pero bueno, lo consultan, comienza un paro que afecta primero al Corta, Máximo Paz, se va extendiendo, y hasta que el paro agrario afecta a toda la zona productiva de cereales. Como el único que accede de mala gana, aclarando que a él no lo van a extorsionar, es Vigán, que Vigán tenía muchas hectáreas. Por eso se llama Vigán porque era de él. ¿Por qué? Porque en aquel momento, como había hecho Carlos Casado en su momento, compraban miles y miles de hectáreas. A veces, por ejemplo, Bustinza, ya lo conté, compró parte de esa hectárea de Casado y hizo como 4 o 5 pueblos. Y entre pueblo y pueblo, si una parte la donan para propiedad inmobiliaria en el centro, por una iglesia, por una escuela, que no donan mucho más, y el resto es el pueblo. Por eso quería mostrarle el mapa en el libro está el mapa, está todo lo de Esperanza. Bustinza, que era vasco, un ingeniero agrónomo un poco más moderno, teníamos un agrónomo entre los alumnos, ahora no sé si está. Era un poco más moderno, y antes que en la ciudad de La Plata, llegaba a Santo Tomás con las diagonales, los bulevares, hace una ciudad moderna, que lo único que se sirve para que choquen en la esquina, porque la calle viene en diagonal. Sí, tiene 2 diagonales, la única. 4 diagonales. Dos, porque en realidad van de punta a punta. Ya son 4 bulevares y 2 diagonales. ¿Se sabe a quién le compró Vigán? Calculo que a Casado, yo no sé. Yo sé que Bustinza le compró a Casado, calculo. O a Iriondo, o al hermano de Iriondo, o a Oroño. Son todos apellidos del clan Cushen. Cushen era irlandés, vino por las ovejas, se escribía con K. El clan Cushen son los Iriondos, los Cushen y los Oroño, todos gobernadores. Y los Caferata, todos gobernadores. Y están los pueblos que tienen Las calles. El pueblo. Sí. Hay pueblos que están pelados. Ahora, Sí. los pueblos generalmente se hacían a la vera de la vía del tren. Sí, eso es lo que hizo Bustinza con la línea del central argentino. Tiraron la línea, el ferrocarril se quedó con 5 leguas a la derecha, 5 leguas al norte, 5 leguas al sur, y Bustinza fue el que, como agrimensor, hizo el trabajo agrimensor y no cobró en plata. Nunca cobró en plata de Bustinza. Siempre cobraba en campo. Porque una vez que estaba hecha, pues llegaba a la estación, ya el campo valía el triple. Y una vez que estaba en la iglesia, y una vez que estaban los galpones, ya valía el doble. Es más, ¿saben de quién era el terreno casi toda la manzana donde está la Facultad de Humanidades? De Ríos, entre Córdoba y Santa Fe. De Bustinza. Bueno, que él se la vende a la cervecería y la cervecería se la vende a las monjas. Volviendo acá, este sistema nos va a llevar que justamente en estos periodos la situación ya es insostenible. Se está reuniendo después de misa con los netis, que los 3 eran italianos y los 3 vinieron con profesiones de Italia. Hablo de esa migración de la década de 1870, 1880. Y plantea la necesidad de tener un contrato, la necesidad que por lo menos dure 3 años, que se respete, que no le cambie ni conocía a Leonino. Vigán, por eso surgió esta conversación, promete recibirlo en julio, dice que no se va a dejar extorsionar, y el movimiento es tan grande que la provincia envía a la fuerza de la policía y parte del ejército a todos estos pueblos a perseguir y a detener a los huelguistas. Yo no tengo registrado enfrentamiento de sangre, calculo que no porque venían muy armados, pero sí estamos hablando de una represión. La huelga no se levanta, para agosto un poco afloja, pierde intensidad, como con toda huelga que se extiende en el tiempo. Había empezado el 25 de junio, y Vigán firma un acuerdo. Un acuerdo que se diluye en el tiempo, porque no está interviniendo el Estado que lo controle, volvemos al Estado, no hay un control. De todos modos, lo que va a sentar a nivel nacional
el delito de Alcorta, viniendo de Macachín, un levantamiento que hubo en el 8 en Cañada de Gómez, porque todo esto viene, no es un caso aislado, es una línea que cuando el campo le empieza a ir bien, cada vez la exigencia es mayor. Y no olvidemos que este chacarero trabajan todos, menos los bebés, trabajan todos. Y lo que va a tener como honorario, primero fija el antecedente. Al poco tiempo se disuelve porque no se cumplen los contratos, pero lo más importante que va a tener es la creación de la Federación Agraria Argentina, que va a crecer, va a tener su órgano de prensa, va a tener una participación muy activa de los socialistas dentro de la Federación Agraria, van a construir edificios acá en la calle de Sarmiento. La Bardén. Claro, pero la Bardén, bueno, comiste mucho después, ¿por qué? Porque dentro de todo este fenómeno, que no es casual, en la provincia de Santa Fe, en el mes de marzo, hubo elecciones con la ley Sespeña. La ley Sespeña es la ley nacional, pero el primer lugar que se aplica es primero la provincia de Santa Fe, donde mangan a Menchaca Caballero, dirigente radical, enseguida se separan los dos. Luego en Capital Federal hay elecciones, ganan los radicales. En Córdoba hay elecciones, ganan los conservadores. A partir de aquí, la Revolución Mexicana, los antecedentes en Europa, los levantamientos del siglo pasado y sobre todo de 1905, tenemos un aire democrático, donde viene una nueva forma de gobierno. Vamos a tener que esperar al 16 que asuma y Irigoyen con un modelo que promete mucho y cumple algunas sí, cosas sí, otras no. Más que hablar de grises, podríamos hablar de una policromía, tenemos toda una variedad de colores, y lo que promete el movimiento obrero, Irigoyen termina con una masacre de más de 2.000 obreros, primero 1.500, más o menos. La Semana Trágica, la Patagonia Trágica, que no es trágica, fueron masacres. Que los obreros pidan jornada de 8 horas no es una tragedia. Sí, pero los patrones sí. Y aprovecho porque hace 2 clases atrás me quedó algo pendiente. Cuando di el anarquismo, después me fui por las ramas como de costumbre, hablé del Día del Trabajador, que es la masacre del 1 de mayo en Estados Unidos. El pequeño detalle de esa masacre, de anarquistas, de obreros, es que el presidente de Estados Unidos de aquel momento, en 1886, había sancionado una ley que decía que la jornada de trabajo no podía ser superior a las 8 horas. Los que no cumplieron la ley fueron los patrones. Y la policía, ¿a quién reprimió? Porque eran anarquistas. Entonces la violencia, como dije en algún momento, viene de arriba hacia abajo. Y yendo y viniendo un poco del tiempo, esta experiencia democrática, gobiernos populares, no de masas, con un fuerte apoyo de clase media y de pequeños productores agrícolas, como el primer gobierno de Irigoyen, el segundo de Marcelo Torcuato de Alvear, con toda su gama de colores, pero con una estabilidad. Torcuato de Alvear quiere aprobar jubilación, no lo dejan, quiere aprobar la jornada de 8 horas, no se la aprueban, porque durante los gobiernos radicales no siempre tuvieron mayoría en las cámaras, y hasta que en 1928-29 se aprueba la jornada de 8 horas, antes que en Francia. No, lo llega, Irigoyen es el que crea la Secretaría de Petróleo, sí, Irigoyen la crea. No, Irigoyen la crea en 1922, antes que termine la No, YPF le pone el nombre de YPF se lo pone Alvear. ¿Cómo? Pero lo que hace cuando se forma YPF. Una petrolera nacional, sí, le entiendo. No, hay una petrolera nacional que la primera. Nacional, pero compite con todas las privadas. Exacto. Que es un poco, justamente, Irigoyen está siguiendo los pasos
de Lázaro Cárdenas. ¿Qué hace Lázaro Cárdenas? Y no recuerdo si en el 30, 32, porque Lázaro Cárdenas gobierna del 30 al 36, si no me equivoco, en México. Que la PEMEC, que todavía está. Lo que el antecedente de Irigoyen, primero como Secretaría de Combustible y después como YPF, porque el nombre de YPF se lo pone Alvear, es un avance importante. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en el 30 con el golpe de Irigoyen? La vuelta de los conservadores. Y todo esto que se avanzó, ¿qué pasa? Se retrocede. Lo que pasa es que vamos a tener un Estado interventor en la economía, con el Banco Central, que regula la moneda, el cambio, que es un banco mixto, no es un banco estatal, el Estado y privado. Vamos a tener la Junta Reguladora de Grano, la Junta de Carne, de yerba mate, de algodón, de vino, que regula, pero ¿cómo regula? ¿A favor de quién regula? ¿A favor de quién regula? De los propietarios. Por eso compra toda la producción de vino y en vez de venderla a precio subsidiario la tira, compra la producción de algodón y en vez de cosecharla prende fuego directamente los campos. Hay precios techo y piso para el cereal, pero es un retroceso. Y un poco el texto que yo le mandé muestra la visión de 3 diarios. La Nación, que representa justamente al campo, el diario de Mitre, fundado en 1870. La Tribuna, que no es la Tribuna de Rosario, ¿no? Es un diario nacional del Partido Autonomista Nacional, que si no me equivoco es de 1850 y algo, un diario viejo. Y La Vanguardia, que es el diario socialista, que justamente cuando vimos socialismo, primero se funda el diario en 1894 y en 1896 el partido. Cómo cada uno refleja, y cuando hablan del conflicto, los diarios que representan los intereses de la clase dominante, de la clase hegemónica, como ustedes la quieran llamar, hablan de factores externos, no hablan de campesinos, no hablan del conflicto del campo, no explican, y siempre la culpa la tiene el fantasma de la revolución. Todavía no tenemos revolución rusa, pero sí la maximalista, que son los anarquistas. Son extranjeros, son ideas foráneas, y en 1904 y en 1910 tenemos la ley de residencia por la cual no se sabe la cantidad, se calcula que más de 300.000 inmigrantes fueron deportados, la mayoría en Montevideo. Y cuando hablamos por ello de una clase especial de anarquismo, que lo vamos a volver a ver a lo largo de la historia hasta la década del 30-40, el solo hecho que el comisario vea a un anarquista en la protesta justifica, como en Estados Unidos, el 1 de mayo pasó lo mismo, pero un grupo anarquista, ¿y qué hicieron? Matan a Sara Manzana. Que lo que pasó a Come Bucelavis, usted que es el lago, Bucelavis, Bucetich es de la huella digital, que también era el lago. Y acá, bueno, lo que el libro muestra y explica muy bien, en el libro de Grela, es el conflicto, la situación de explotación, este teniente en la estancia de Adela, que pertenecía a la condesa italiana, que justamente nosotros los mayores nos acordaremos del poema de Pedroni, a María de Alcorta, que fue una mujer que se movió todo, y lo vamos a ver representado tanto en la literatura como en la pintura, que está el famoso cuadro de Berni, que está en el Museo Sívoli en Buenos Aires, que están leyendo La Tierra, casual, no leen cualquier diario. Y ahí se ve la expresión y se ve justamente el lugar importante que ocupa la mujer en toda esta rebelión, que participa activamente, por eso María de Alcorta participa, y además participa en la vida económica, en la producción, también participa. Bueno, este es un conflicto que yo decidí robarle el nombre a Hugo del Carril, Surco de Sangre, porque vamos a tener la clase dominante con la Liga Patriótica a la cabeza, reprimiendo más adelante. Ya en este momento existe la Asociación del Trabajo Libre, que está Cartés, un rosarino,
que fue interventor de Irigoyen en varias provincias, que primero participa de la Asociación del Trabajo Libre, que no es otra cosa que una asociación de carneros. Son obreros, algunos para el puerto, estibadores en el puerto, menos para el ferrocarril, para todas las actividades, sí, para el ferrocarril, para la estiva, no para manejar los locomotores, que son la Asociación de Trabajo Libre, los contrata para ir a romper huelgas, como pasó en la Semana Trágica, como pasó en la Patagonia, y después esa Asociación de Trabajo Libre va a crear la tan simpática Liga Patriótica, que va a estar en función y va a estar en actividad hasta la década del 40. Más adelante, con esta vuelta de los conservadores, por eso fui a la película de Mario Soffici, el kilómetro 111, vuelven todas estas prácticas. Y vuelve la Liga Patriótica. El 25 de agosto de 1930, 25, asume el nuevo rey de Italia, el Italia fascista. Hay una manifestación y una bomba anarquista, ¿y quién reprime dentro del Colón? La Liga Patriótica. Pero eso lo vamos a ver más adelante,